Emilio Álvarez y Casa, hasta por 5 minutos. Nos damos cita para analizar la parte económica que corresponde al sexto informe y le doy la bienvenida al secretario de Economía, maestro Guajardo, bienvenido. Su presencia fortalece el diálogo de los poderes de la República, que es vital para nuestra democracia. Bienvenido. Le pido, senador presidente, se incorpore mi texto íntegramente al diario de debates, por favor. Agradezco también a quienes desde las redes sociales me hicieron llegar comentarios y preguntas para esta comparecencia. Es una práctica de Congreso abierto, es una iniciativa que hemos denominado Nuestra Tribuna. Legisladores de la iniciativa ahora lo haremos de manera permanente. Muchas gracias. Sobre el balance en materia económica, señor secretario. En la página oficial de la Secretaría de Economía, entre otras cosas, la misión de la Secretaría a su cargo dice fortalecer el mercado interno y la atracción de inversión nacional y extranjera que mejore las condiciones de vida de las y los mexicanos. Contrastando esa misión con la realidad, debo decirle, señor secretario, que le queda mucho a deber a México y a su gente. México, señor secretario, es un país rico, lleno de gente pobre. En el país, este es el país donde aumentan los millonarios con grandes fortunas, muchas de esas fortunas mal habidas, y al mismo tiempo crecen los pobres, crece la pobreza. Se ha optado, señor secretario, por un modelo que en realidad es una gran fábrica de pobres, y lamentablemente la actual administración ha reforzado ese modelo. Y es fundamental que tengamos como claridad que lamentablemente la falta de oportunidades para millones de mexicanos ha encontrado en la economía informal la posibilidad de sobrevivencia y de inclusión. Pero hay que anotar que muy lamentablemente en algunas ocasiones en esa economía informal peligrosamente se están incorporando la delincuencia y la inseguridad. Por ejemplo, la floreciente industria del huachicol. Hay cadenas que tienen ya ubicado con la macrocriminalidad en vinculación con servidores públicos de todo nivel. Y la verdad es que esa industria simboliza a plenitud, lo digo entre comillas, ¿verdad?, la ausencia del Estado y la ausencia de oportunidades. Por eso es tan importante cuando vemos cómo florece toda esa actividad criminal ante la ausencia del Estado de Derecho. Hay quien estima incluso que ya hasta puede llegar a puntos del Producto Interno Bruto. La verdad de las cosas es que también no puedo dejar de señalar que se ha impulsado un modelo económico depredador con el medio ambiente, en particular ha tomado impulso en esta administración. Muestra de ello son las minas a cielo abierto y la enorme cantidad de concesiones de distinto tipo de materia minera que ocupan ya o pueden ocupar hasta una cuarta parte del territorio nacional. Y eso, en ocasiones hay que subrayarlo, se ha convertido en un foco rojo de conflicto con pueblos indígenas y en materia ambiental. La verdad de las cosas es que se está presentando un despojo y un ataque a diversos pueblos indígenas del país en esta materia. Díganos, señor secretario, ¿qué le puede decir al México oculto, excluido y marginado, el que está por fuera de las cifras macroeconómicas, que encontró en la economía informal la forma de vida de ganarse la vida y de sobrevivir porque no encontró otra? ¿Qué tipo de modelo defiende usted que depreda territorios de pueblos originarios e incluso litiga contra ellos desde el Estado?
Respecto al Tratado de Libre Comercio, lo que usted nos ha mencionado, la verdad de las cosas es que reproduce un poco este modelo. Y el tema principal es que la mayor parte de la población no sabe de qué se trata. Hay un vicio de origen en materia de opacidad. Y la verdad, yo no me puedo unir al coro de los optimistas y de los aplaudidores, porque hay reservas fundadas. A 25 años del TLC, la mitad de la población mexicana o más está en pobreza. Y también hay motivos de reserva, señor secretario, porque en realidad se está ofreciendo un modelo que ofrece servidumbre como opción y la sumisión como modelo de desarrollo. Y la verdad no se puede acompañar eso. También debo decirle que este no es un modelo de desarrollo, en realidad es un modelo de subdesarrollo. Termino, señor presidente. No toda la gente está enterada, pero uno sí. El cuarto de al lado sí se enteró. La cúpula empresarial, algunos grandes empresarios sí se enteraron, pero otra vez ignoró a trabajadores, campesinos, agricultores y una vez más, por supuesto, no se incluye a grupos ambientalistas y defensores de derechos humanos. Ya mencionó usted algunas preocupaciones en materia automotriz, farmacéutica, textil y siderúrgica. Termino. Dígame, señor secretario, ¿de qué le sirve a los pobres de México tener productos de todo el mundo si no los pueden comprar? Díganos, por favor, ¿en qué límite se limita, valga la redundancia, la capacidad de México para suscribir acuerdos comerciales con país alguno, por ejemplo, con China? Tenemos que someter a la consideración opinión de Estados Unidos y Canadá que México suscriba acuerdo alguno con terceros países. La verdad es que en esta negociación otra vez se trató a la ciudadanía como menor de edad. Y termino diciendo, senador presidente, yo espero que el gobierno entrante cambie el modelo, porque la verdad de las cosas es que cuando la opción de vida para la gente de la mayoría es la pobreza, hay una condición crítica. Y me parece fundamental que no podemos irnos solo con el triunfalismo de celebrar un modelo económico que tiene en su centro la explotación de la gente y la mano de obra barata. Por su atención, muchísimas gracias. Muchas gracias, senador. Tiene ahora el uso de la tribuna la senadora Katia Elizabeth Ávila Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, hasta por 5 minutos. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señor secretario. Bienvenido. Compañeras senadores y compañeros senadores, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 señaló como uno de sus objetivos alcanzar un México próspero, pero al final del sexenio, la realidad y los análisis internacionales evidencian lo contrario. Por ejemplo, el Informe Global de Competitividad 2017-2018 advirtió que está en riesgo la recuperación económica debido a un fracaso generalizado por parte de los líderes y los responsables políticos para implementar las reformas necesarias que apuntalan la competitividad. Le pregunto al señor secretario si el crecimiento económico ha sido tan favorable porque el 28% de la riqueza total del país se concentra en el 1% de los mexicanos. ¿Esa es su idea de un México próspero o entendimos mal y la prosperidad solo era un objetivo asequible para los privilegiados de siempre? Por otra parte, a las micro, pequeñas y medianas empresas tampoco les ha ido bien, pues se enfrentan a la inseguridad, violencia y corrupción todos los días. Los empresarios en nuestro país, según el informe publicado por el Foro Económico Mundial, observan que las principales limitantes para la competitividad son básicamente los deficientes servicios policíacos, el costo del crimen y la violencia en los negocios.
el favoritismo de las decisiones gubernamentales, la ineficiencia de los políticos y el desvío de fondos públicos. En pocas palabras, inseguridad y corrupción. Por eso le pregunto, señor secretario, ¿cuál es el estado de los principales objetivos planteados al inicio de este gobierno? Porque la promesa de un México próspero está muy lejos de alcanzarse. Por lo pronto es todo. Muchas gracias, senadora. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Juan Manuel Fósil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 5 minutos. No estoy listo. Muchas gracias. Buenos días, compañeras y compañeros senadores. Con su venia, presidente. Y bienvenido, secretario de Economía, a nuestro recinto. La Secretaría de Economía, pues yo la divido en dos cuestiones que tiene que atender. Una es la política interior y los objetivos principales de esta Secretaría, acorde a su informe, son el impulso del crecimiento económico, mejorar la política comercial, apoyo a emprendedores y MIPYMES y política de competencia económica y mejora regulatoria. En suma, todos estos elementos nos vinculan a un indicador fundamental que se llama competitividad. En estos índices de competitividad global publicados por el Foro Económico Mundial, tenemos datos contradictorios. Uno es positivo, por ejemplo, ubicó a México en 2013 en la posición 55 y en 2017 en la posición 51. Mejoramos del 2015 al 2017. Sin embargo, en transparencia, pasamos del lugar 102 al 117. En la última medición, México descendió 7 lugares en el indicador de instituciones para ocupar la posición 123 en esta categoría, que contempla el desempeño del gobierno, la eficiencia en el gasto público y la interacción con los actores privados, estando por encima de países como Líbano y Nigeria. Existe un deterioro en la percepción de los empresarios en las áreas de ética y responsabilidad por parte de los funcionarios públicos. Y somos el lugar 131 en costos para los empresarios derivados de la inseguridad, el 127 en confianza en la clase política y el 118 en la eficiencia del gobierno para solucionar controversias laborales o de derechos de propiedad. Quiere decir que sí hemos avanzado, a pesar de que nuestras instituciones no están respondiendo como lo necesita nuestro país. Y por tercer año consecutivo, la corrupción es considerado el principal obstáculo para hacer negocios en nuestro país. 1 de cada 5 encuestados la apunta como su principal preocupación. Esto refleja la ineficiencia de la política anticorrupción aplicada en este gobierno. Y en otro orden de ideas, acorde al último censo económico del 2014 realizado por el INEGI, existían 4.2 millones de unidades económicas en México. De este universo, el 99.8% son consideradas pequeñas y medianas empresas, pymes, las cuales aportan el 42% del Producto Interno Bruto y generan el 78% del empleo en el país. Por lo que respecta a los apoyos para este sector y nuevos emprendedores, la Secretaría de Economía, a través de su órgano desconcentrado, el INADEM, señaló en su informe un total de más de 4.4 millones de beneficiarios con recursos del Fondo Nacional Emprendedor en lo que va de la presente administración. A mí me llama la atención que en 2014 había 4.2 millones de unidades económicas y con los programas de gobierno hayamos apoyado a 4.4 millones de nuevos empresarios y empresarios que ya existían. Prácticamente hubo un apoyo a cada uno de estas unidades económicas, lo cual está muy distante de la realidad. Y siendo el apoyo a las MIPYMES algo fundamental, ha sido un error por parte de este gobierno que hayan reducido en un 57% en el 2018 la inversión para estos nuevos negocios, en vez de haber reducido el gasto corriente. Me llama mucho la atención de estas cifras que sumando el total de inversión a través del INADEM nos da una cifra de 43.845 millones de pesos, y si los beneficiarios son 4.4 millones,
pues nos da una cifra de 9,964 pesos de apoyo promedio por beneficiario, lo cual realmente es ridículo, alcanza para una computadora si acaso. O su informe está mal o algo está sucediendo con las cifras que no están cuadrando bien. En la Auditoría Superior de la Federación, de lo que tenemos información, hay, cuando estuvo, señalan el señor Enrique Jacob Rocha, 54 proyectos suscribieron convenios y recibieron dinero antes de que fueran notificados con la aprobación de dichos recursos. Aquí se pasaron deficientes. Además, beneficiarios que no utilizaron las cuentas bancarias exclusivamente para recursos federales, y en 7 proyectos que en su conjunto suman 54 millones, 7.7 millones en promedio de estos 7 proyectos, cuando el promedio son 9,964 pesos, realizaron transferencias de estos recursos a instrumentos de inversión. En vez de invertir en el negocio, lo depositaron en el banco. En base a esto, señor secretario, le preguntaría yo, ¿cuántas de las empresas y emprendedores que han recibido apoyo a través del INADEM sobreviven? ¿Cuántas unidades económicas tenemos hoy? ¿Cuál es nuestra efectividad en el manejo de estos recursos? 2, ¿cuál ha sido el beneficio de tanto dinero repartido en este tipo de apoyos? O sea, ¿cuál sería nuestro resultado? ¿Cuánto representa el incremento en el PIB? ¿O cuántos son las ventas, si hemos mejorado ventas con estos apoyos de estos negocios? ¿Cuántos empleos se han generado? Es muy importante que podamos saber si el dinero del pueblo que se está invirtiendo nos está dando resultados positivos en la economía del país que sean tangibles. Y como la Auditoría Superior de la Federación señala, tenemos desvíos de recursos. La pregunta sería, ¿qué castigo, qué consecuencias jurídicas tienen funcionarios, proyectistas y emprendedores en el caso de desvíos de recursos, proyectos inviables y tanta tranza que existe con este tipo de proyectos? A ver si hemos tenido algún seguimiento para poder castigar y que no se siga presentando estos actos de corrupción en nuestro país. Muchas gracias. Y con el segundo tema de la política exterior, nada más 30 segundos, coincido que es mejor tener acuerdo comercial que no tenerlo. Entiendo que el equipo del gobierno actual junto con el equipo del gobierno entrante negociaron, que hicieron el mejor esfuerzo para lograr este acuerdo, y en términos generales yo lo califico como muy positivo para nuestro país. Es mejor que tengamos acuerdos con países tan importantes como Estados Unidos y Canadá, que nos ayudarán a que haya progreso en México. Muchas gracias. Gracias, senador. Le concede ahora el uso de la palabra al senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 5 minutos. Con su venia, señor presidente, señor secretario, sea bienvenido a este recinto. ¿Cuál es la finalidad, compañeros senadores, de hacer comparecer a los secretarios de Estado en esta soberanía? Podemos hacer muchas críticas, podemos hacer muchos cuestionamientos respecto de los porqués, pero pocas veces nos dedicamos a atender la finalidad de las comparecencias y lo que buscamos con que vengan aquí los secretarios de Estado. En este caso, en este contexto en el que se encuentra México, creo que lo que necesitamos hacer con la comparecencia es aprovechar, en este caso, las opiniones, la experiencia del secretario para planear hacia el futuro. ¿Y qué vamos a planear o qué es lo que debemos de tener como objetivo? Pues primero erradicar la pobreza de nuestro país, que sin importar el grupo parlamentario al que pertenecemos, todos hemos recibido quejas respecto de la pobreza. ¿Cuál otra cosa nos han pedido? Que haya un crecimiento económico en nuestro país, que haya un pleno empleo de las personas y de la capacidad de producción instalada, así como buscar estabilidad en los precios de las cosas. Entonces, ¿cuál es la impresión de la gente, no solo del secretario, sino también del Senado, de la Cámara de Diputados? La impresión que tienen las personas en la calle es que no hemos dado, lo voy a decir con un eufemismo, pero no hemos dado los resultados que ellos esperan. ¿Qué ha provocado esa impresión?
o esa mala impresión que tienen no solo de los órganos del Poder Ejecutivo, sino también del Poder Legislativo e inclusive del Judicial, pues que el 95.5% de las personas ganen menos de 13,000 pesos. Eso no puede ser. Aparte de esos, del 4% restante, la mitad se encuentra en 6 ciudades o 6 estados de la República, y la otra mitad de ese 4% que gana más de 13,000 pesos se ubica en los otros 26 estados. Eso tampoco puede seguir así. También, ¿qué ha pasado? Pues la marginación de los pueblos indígenas, la marginación de todos aquellos mexicanos que día a día sufren para comer. O sea, no es posible que eso esté ocurriendo, y por eso es que tienen esa impresión de los órganos de gobierno en general. La economía social, creo que ha llegado el momento en que nuestro país aproveche esta coyuntura que ha ocurrido políticamente y que destine más recursos, más esfuerzos hacia la economía social. Este puede convertirse en el sexenio de la economía social. Respecto del Tratado de Libre Comercio, que es la otra parte que quisiera tocar, yo creo que es justo que reconozcamos el trabajo que ha hecho el secretario que hoy nos acompaña. Para mí ha sido pieza clave, en una opinión personal, él fue pieza clave de que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá se haya logrado, y además que se haya logrado en los términos en los que se logró, porque sabemos que había una presión muy fuerte del país del norte que estaba haciendo que las condiciones en las que se pudo haber celebrado el tratado fueran más perjudiciales para nuestro país. Dijo ahorita mi compañero Fósil que es mejor tener un tratado que no tenerlo. Yo le preguntaría ahí al secretario, esa sería una de mis preguntas: ¿qué sucedería si no se hubiera, o si este Senado no ratificara el tratado que en su momento haga llegar el Poder Ejecutivo? ¿Cuál es la importancia del Tratado de Libre Comercio, compañeros? Pues representa $1 billón anuales en toda la región, además de que produce 2.5 millones de empleos directos en nuestro país y 7.5 millones de empleos indirectos. Además, más del 80% de nuestro comercio se está llevando a cabo con ese país o con los países de Estados Unidos y Canadá. ¿Cuáles son las preocupaciones? Porque también tenemos que ser muy transparentes y decir las cosas que están ocurriendo y no podemos callarlas en esta tribuna. Las preocupaciones que tienen algunos sectores es, como ya se había comentado, el artículo 32.10 del tratado, que hace cuestionarnos respecto de la posibilidad que va a tener nuestro país de celebrar contratos con otros países, como por ejemplo China. Y si bien es cierto que parece que no lo restringe, sí parece que hay un candado ahí, y nos gustaría escuchar la opinión del secretario respecto de este punto. También se ha hablado ya de la industria automotriz y por ello no voy a entrar más a detalle, pero también hay cuestiones de política macroeconómica y cuestiones de tipo de cambio acerca de la creación del Comité Macroeconómico, en donde se vigilaría la política monetaria para evitar la manipulación del tipo cambiario, que es una cuestión que también puede causar inquietud en algunas personas. Creo, ya para despedirme, le ruego de un minuto más. Creo que el secretario de Economía ha manejado un vehículo que podemos decir que él conoce qué es lo que le falla. Él sabe si ese vehículo necesita afinación, si necesita cambio de llantas. Es un vehículo económico que tenía y que utilizó. Lo conveniente es que nos haga ver qué necesita ese vehículo. Si necesita un cambio de llantas, pues hay que trabajar nosotros en el Senado para dárselo. Si necesita una afinación, si necesita atención en algún sector en específico que sea urgente, creo que esa es que su experiencia aquí nos puede ser de gran valor. Muchas gracias por su presencia y agradezco la atención de todos mis compañeros senadores. Muchas gracias, senador. Enseguida tiene el uso de la tribuna la senadora Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos. Buenas tardes, bienvenido, señor secretario. Buenas tardes a mis compañeras, a mis compañeros senadores. Quiero aprovechar este momento para reconocer el oficio político y negociador
de Jesús Cid Curi, quien fue designado por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador para renegociar el acuerdo de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Hoy se sabe que fue decisiva su participación para destrabar la llamada cláusula sunset o cláusula de extinción. Además, logró cambios sustanciales en el capítulo energético, donde se incluye lo que hoy conocemos como el párrafo soberanista, el cual dice que los tres países tienen total soberanía sobre sus recursos naturales y energéticos, sobre sus instrumentos legales y sobre sus procesos de modificación. A pesar de que México tiene a Estados Unidos como uno de sus principales socios comerciales, aún estamos lejos de ser competitivos con este país y con Canadá, naciones de recientes acuerdos comerciales. En el índice de capital humano, México ocupa el lugar 69 de 130 países. De 2013 al 2015, la productividad decreció y en años posteriores continuó estancada. Mientras que la productividad laboral en México, medida como el Producto Interno Bruto por hora trabajada, fue la más baja entre los países de la OCDE, datos de 2016. De acuerdo al Centro Mundial de Competitividad, en el ranking de 2018, México cayó del lugar 48 al 51. Este es el México frente al mundo y sus socios comerciales. Señor secretario, permítame citar algunas declaraciones que usted hizo de manera pública y que están consignadas en la prensa nacional. Sugirió a Estados Unidos moderar su propuesta sobre las negociaciones del Tratado de Libre Comercio o de lo contrario sería darse un balazo en el pie. El gobierno de Trump amagó al vecino país del norte con la siguiente frase: tenemos capacidad para responder. 6 de marzo. Por otro lado, textualmente dijo: México no aceptará ninguna condición que nos ponga atrás de lo que ya hemos venido logrando y construyendo en América del Norte. 28 de septiembre de 2017. Mencionó también que el equipo mexicano no aceptaría restricciones al comercio y acotó: esta negociación bajo ninguna circunstancia se trata de regresar a niveles de ponerse cuotas u aranceles. 3 de agosto del 2017. México no renegociará el Tratado de Libre Comercio si Trump insiste en imponer impuestos fronterizos. Así lo cabeció la revista Proceso y textualmente usted dijo: en el momento en que diga Estados Unidos vamos a fijar un arancel del 20% a los autos, me levanto de la mesa. 27 de febrero de 2017. Así podemos seguir con declaraciones de Ildefonso Guajardo previo al cierre de las negociaciones. Pero contrario al discurso, al final hay varias cuestiones de las cuales se espera una explicación a esta soberanía. Si bien es cierto que de 1994 a 2016 el comercio se ha quintuplicado con el vecino país del norte, aún falta fortalecer el mercado interno y externo. Llama la atención que mientras Canadá logra proteger a los productores de lácteos y al sector maderero, el equipo mexicano no fue más enérgico y estratégico en las negociaciones en materia automotriz. Estados Unidos logra imponerse. El 75% de la manufactura de automóviles se harán en el vecino país del norte. Antes el acuerdo era, ustedes lo saben, de 62.5. Se acuerda también que los trabajadores no ganarán menos de $16 la hora, lo que se traduce en beneficio a las maquilas canadienses y estadounidenses. Señor secretario, permítame cuestionarle, ¿se tiene en estos momentos un balance sobre el posible impacto negativo para el sector automotriz asentado en nuestro país? ¿Cuál estrategia debe asumir el empleador mexicano para poder pagar $16 la hora y estar a la par en competitividad con ambos países? Existen muchas otras inquietudes.
Sin embargo, en su primera exposición, que escuchamos con atención, usted reconoce que hubo 5 capítulos en particular que fueron de negociación más compleja en este acuerdo comercial con Estados Unidos. Yo le pido que nos detalle a fondo en qué consistió la negociación sobre estos 5 capítulos a que usted hizo referencia. Muchas gracias, secretario y compañeros. Muchas gracias, senadora. Tiene ahora el uso de la tribuna la senadora Indira Kempis Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por 5 minutos. Gracias. Ay, no tanto, un poquito más, gracias. Con permiso de la presidencia, buenas tardes. La radiografía general de la economía mexicana, a pesar de algunos avances que en aspectos económicos nos coloca por encima de los promedios en América Latina y el Caribe, se ha visto seriamente afectada por la inestabilidad política, la desconfianza institucional, la opacidad en el destino de los recursos públicos y la corrupción, que afectan sin lugar a duda nuestra calidad de vida y bienestar individual. Es innegable que la ciudadanía está insatisfecha con los resultados del gobierno federal, que parece indolente ante las circunstancias en las que hoy mismo miles de familias mexicanas viven mientras yo estoy hablando. Porque mucha gente en este país se truena los dedos de angustia porque no les alcanza. Ante esta realidad evidente, secretario, le hago estas 10 preguntas. 1. En un balance de riesgos conocidos como las tensiones geopolíticas, la elevada volatilidad en los mercados financieros internacionales y un menor dinamismo en la economía de Estados Unidos, entre otras variables, ¿cuáles son los 3 resultados que considera más importantes de su gestión? ¿La suya fue una apuesta de estabilidad o de crecimiento económico? 2. Uno de los objetivos de la Secretaría de Economía es la diversificación del comercio exterior. ¿Cuáles son los resultados tomando en cuenta la dependiente relación comercial que tenemos con Estados Unidos? 3. ¿Qué impacto han tenido las reformas estructurales, sobre todo la energética, la de competencia económica y la de mejora regulatoria durante su administración? 4. Una preocupación de mi generación es que las juventudes no solo aspiramos a ser empleados, sino a ser empleadores. ¿Qué ha hecho la Secretaría para que esto sea posible? ¿Y cuáles son los retos futuros ante el crecimiento de emprendimiento, sobre todo de innovación tecnológica? 5. ¿Las zonas económicas especiales reducen o amplían la brecha de la desigualdad? 6. También existe una amplia discusión sobre las consultas indígenas en la ley minera. ¿Podría explicarnos por qué la Secretaría se opone a este tipo de consultas? 7. Análisis nacionales e internacionales coinciden que ante las amenazas de Trump pudo ser peor el acuerdo del ahora casi extinto Tratado de Libre Comercio de América del Norte, de no ser porque usted tiene amplio conocimiento del tema. A pesar de esto, sigue existiendo una gran incertidumbre sobre las letras chiquitas, los posibles goles de última hora, la opacidad y la falta de competencia que traemos como lastre desde 1994. ¿Cuáles son las certezas que debemos tener según su experiencia como nuestro negociador? ¿Cuáles son entonces los retos ante el escenario político que vive tanto Estados Unidos como nuestro país? 8. Una pregunta meramente administrativa. ¿Cuál es el saldo de la Secretaría de Economía en transparencia y simplificación de trámites? 9. En su experiencia, ¿en qué hay que dar reversa y en qué no? Y por último, la ética es la que le da el sentido a la función pública para que realmente alcancemos los estándares no solo de obligación legal, sino también de la responsabilidad moral que tenemos ante la ciudadanía.
Esa pregunta me la hago como senadora y se la hago a cada funcionario público que conozco, porque como bien dice mi amigo y el profesor, el senador colombiano Antanas Mockus, la política y la función pública son una oportunidad para autoeducarnos y educar. Y la pregunta es, ¿cómo evalúa Ildefonso Guajardo su propia ética frente a los retos de su gestión? Es todo. Muchas gracias por escucharme con atención. Muchas gracias. Enseguida tiene el uso de la palabra la senadora Vanessa Rubio Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos. Bienvenido, secretario, presidente. Con su permiso, presidente, bienvenido, estimado secretario Ildefonso Guajardo. Muy buenos días, compañeras y compañeros senadores. Estamos en un mundo globalizado y nadie lo puede negar. Es un mundo integrado, interdependiente, interconectado. Y en ese mundo, México destaca, por ejemplo, como el primer exportador de pantallas planas y refrigeradores, como uno de los 5 principales productores de automóviles y como el primer productor de plata, de jitomate, de aguacate, por señalar tan solo algunos. Somos el 13º exportador a nivel mundial y el primer exportador de toda América Latina y el Caribe. 1 de cada 5 empleos en nuestro país está ligado directamente al sector exportador y estos empleos pagan en promedio 30% más de los que se generan en el sector no exportador. Y las exportaciones es muy importante, sobre todo por lo que han dicho algunos compañeros con anterioridad. No son etéreas, no son aire. Se materializan de manera directa, directísima, en empleos que mejoran la calidad de vida de millones de familias mexicanas. En 1993, antes de la entrada en vigor del TLC de América del Norte, el valor de nuestras exportaciones era de 52,000 millones de dólares. En 2017, este valor fue 8 veces mayor, 410,000 millones de dólares. Y de nuevo, compañeras y compañeros, estos son empleos contantes y sonantes para las familias mexicanas en nuestro país. Se habla mucho de la concentración de nuestro comercio con Estados Unidos. Y sí, es una realidad histórica y una realidad geográfica. Nos hemos diversificado a menor velocidad de la que desearíamos. Así es. Pero si la geografía es destino, al gobierno le corresponde negociar acuerdos y tratados para facilitar el comercio y la inversión más allá de las vecindades, y así se ha hecho. Pero no se nos olvide que las decisiones de dónde y cómo se hacen el comercio y la inversión son del sector privado. La diversificación no se da de un día para el otro, ni por decisión del gobierno. El gobierno facilita como lo ha hecho, pero el sector privado decide dónde poner su dinero. Contamos con una red de 12 tratados de libre comercio que nos dan acceso preferencial a los mercados de 45 países, entre los cuales se encuentran las mayores economías del mundo, desde luego Estados Unidos y Canadá, pero también un marco actualizado con los 28 países de la Unión Europea. Tenemos el Acuerdo de Integración Profunda con Chile, Colombia y Perú, que es el Acuerdo de la Alianza del Pacífico y que, por cierto, ya negocia también con Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur. También se firmó y ratificó el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, CPTPP, mismo que nos da acceso a nuevos mercados y nos une a un bloque de 6 países que representan el 15% del comercio mundial.
y tenemos 6 acuerdos de complementación económica, incluyendo a las principales economías latinoamericanas como Brasil, Argentina y el propio Mercosur, los 3, por cierto, en proceso de profundización actualmente. Tenemos 2 acuerdos de alcance parcial con Ecuador y Paraguay, de los cuales poco se habla muchas veces, y 30 acuerdos para la promoción y protección recíproca de inversiones, los famosos APRIS, con 31 países. Mi amplio reconocimiento a usted, señor secretario, y a todo su equipo de trabajo, de servidoras y servidores públicos patriotas, a quien tengo el privilegio de conocer y muchos de los cuales lo acompañan el día de hoy, y los saludo y los reconozco. Me consta que estuvieron trabajando intensamente por cerca de 2 años para defender los intereses de los mexicanos, buscando complejísimos equilibrios en el contexto de uno de los retos más importantes para la política de comercio exterior de nuestro país en el siglo XXI, logrando que prevaleciera el bien mayor para México, dándonos certidumbre y la calma que se requiere para que las inversiones sigan fluyendo. Y no solo evitar que sufrieran los empleos de las y los mexicanos, sino que se generen nuevas oportunidades de trabajo que lleven comida a las mesas de las familias mexicanas y bienestar para el país. Y adicionalmente nos dieron un bien mayor, a veces poco valorado, pero indispensable: el contar con estabilidad, contar con la certeza de seguir teniendo reglas claras y precisas de libre comercio en América del Norte, en donde se fortalezcan y privilegien cadenas productivas regionales y se incremente la competitividad de la región, la competitividad de México. En este contexto, 2 preguntas para usted, señor secretario. ¿Cuáles considera que son los mayores logros de este fin de negociaciones comerciales con Estados Unidos y Canadá? ¿Y cuáles las mayores concesiones que se tuvieron que otorgar en un proceso de equilibrios sumamente complejos? Y por otro lado, la inclusión del capítulo 27 en materia de anticorrupción dentro de este tratado, ¿qué candados adicionales plantea para evitar este flagelo en las transacciones comerciales y de inversión? Por su atención, muchas gracias. Gracias, senadora. Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Gustavo Enrique Madero Muñoz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Siguiendo la tradición, le voy a bautizar esta intervención con un nombre coloquial: disonancia cognoscitiva. Es un síndrome, es una desarmonía entre un sistema de ideas, creencias y emociones que percibe una persona al mismo tiempo. 2 pensamientos que están en conflictos, y es lo que estamos viendo el día de hoy. Por un lado, el lenguaje oficial, la narrativa ilusa de la danza de las cifras alegres, acompañado por la música de fondo de la publicidad oficial. Pero la mayoría de los mexicanos que no están en la misma sintonía ni que hablan el mismo lenguaje. Pareciera que los empleos que nos presumen responden más a reclasificaciones estadísticas que a cambios en la realidad de la vida de las personas. La gran mayoría de las personas hoy no les alcanza con lo que ganan y están en la permanente búsqueda de mejores empleos, de mayores ingresos. Además, hay que crear empleos decentes, con buenos salarios, con todas las prestaciones que por ley corresponden, con posibilidades de desarrollo personal y mejora en los ingresos futuros. Hoy el 57% de la población ocupada en México carece de los derechos asociados a los empleos formales, como atención médica, acceso a pensiones. Y el salario mínimo, real y nominal, están por debajo de la línea de la pobreza establecida por Coneval, y esto es inaceptable. La precariedad laboral, la elevada concentración del ingreso, refuerzan el sistema de privilegios de unos cuantos, la exclusión de las mayorías en el contexto de este sexenio marcado por la corrupción, por la impunidad y por la violencia. Señor secretario, queremos preguntarle,
¿Qué ha hecho su administración para cambiar este modelo económico calificado como el capitalismo de cuates, que le apuesta más al gran capital, a la inversión extranjera directa de manufactura de exportación como el principal motor del crecimiento económico, en detrimento de los apoyos a los pequeños y medianos emprendedores que solo cuentan en la prácca con apoyos simbólicos, y a un mercado interno constreñido por el bajo poder adquisitivo de la mayoría de la población? Nos presumen mucho el crecimiento de las exportaciones, pero no menciona que todas se concentran en un reducidísimo grupo de menos de 400 empresas, que la industria manufacturera de exportación, lo que antes se conocía como maquiladora, contiene una bajísima integración nacional de componentes. Menos del 5% de lo que exportan estas industrias es producido por mexicanos. Importamos, ensamblamos, exportamos. Esto lo han hecho otros países, pero lo han usado como una trampolín para generar innovación, desarrollo, transferencia tecnológica que en México no hemos tenido. ¿Cómo vamos a insertar a las pymes y a la comunidad de mexicanos en este nuevo tratado que tiene un nombre difícil de pronunciar? USMCA. Nos preocupa que en este nuevo tratado las reglas acordadas para la industria automotriz, la principal industria del sector manufacturero nacional y que representan el 22% del PIB industrial. Nos preocupa que se aceptó la negociación, sustituir la negociación trilateral por 2 negociaciones bilaterales, desfasadas, primero México, Estados Unidos y después Estados Unidos y Canadá, empoderando así a Donald Trump y a su creciente belicismo comercial y proteccionismo y un desdén por el multilateralismo. Nos preocupa que usando argumentos de seguridad nacional, Estados Unidos se limite las exportaciones mexicanas de autos y autopartes. Nos preocupa lo establecido en el artículo 3210, que por más que insistan, en realidad es un verdadero causal de anulación del tratado que empodera a los otros países para anularlo en menos de 6 meses. Nos preocupa que, de acuerdo a la Cámara Nacional de Autotransporte, se continúen las restricciones para el ingreso de los camiones mexicanos para realizar servicios de largo recorrido. ¿No era acaso el objetivo el negociar la apertura de mercados para nuestras empresas? Nos preocupa la advertencia de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos acerca de la protección de datos clínicos por 10 años pactadas en el acuerdo. Nos preocupa que se fijaron una vigencia de 16 años al nuevo pacto comercial y que se abra la puerta a caprichos políticos, a gobernadores de impulsos, y que estas revisiones sexenales previstas no ayuden a generar la certidumbre a los inversionistas en el largo plazo, y además que se crea una comisión, pero es una comisión opaca e indefinida para la revisión de cada 6 años. Por último, señor secretario, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, le solicitamos que el Gobierno federal realice todas las acciones a su alcance para que antes de que se firme este UMSCA se cancele la aplicación de los aranceles del 25% a la importación del acero y al 10% para el aluminio, impuestos por los Estados Unidos, alegando argumentos de seguridad nacional, ya que dicha medida resulta incongruente con los principios de libre comercio y afecta a la industria nacional. Por su atención y respuesta, muchas gracias. Muchas gracias, senador. Para cerrar esta primera ronda de preguntas, tiene la palabra el senador Ricardo Agüed Bardahuil, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, hasta por 5 minutos. Yo creo que más abajo. Ahí está bien. Con su permiso, presidente, los saludo, señor secretario, compañeros de la mesa, senadoras y senadores. El país en estos últimos 6 años ha sufrido
consecuencias económicas en agravio de millones de mexicanos. Eso es un hecho, más allá de los esfuerzos que se hayan hecho. Quiero pensar en el progreso del país. Los logros realmente no llegaron a muchos mexicanos, que sí tratamos diariamente. Nosotros en la calle. Hay una pobreza verdaderamente triste y lamentable en más de 65 millones de mexicanos. Se ha privilegiado a las grandes empresas, las micros y las medianas están sufriendo mantenerse con una carga tributaria enorme, con unos costos de operación extraordinarios. Se empieza a generar desempleo, esa es una realidad. Y hoy tenemos componentes delicados con el tema de la reforma energética, donde se comentó que no iba a ser factor de inflación, de incremento de precios en el gas, en la gasolina, que está provocando en la pequeña y mediana empresa problemas muy graves en la economía de los mexicanos. Hoy en día se están perdiendo empleos por el tema de las tarifas de la energía eléctrica, medianos hoteles, productores de fabricantes de todo tipo de cosas. Hoy me comentan que los que producen hielo en este país ni vamos a poder producir, a ver si lo importamos, a ver si llega por barco, porque la energía ha subido tanto que hoy tiene problemas para cubrir con los convenios y contratos por una inflación galopante, y están comentando que va a haber un desempleo en cadena en hoteles medianos y en los productores de hielo simplemente. Yo lo hago porque quiero comentar que hay una crisis extraordinaria humanitaria, alimentaria en nuestro país, y eso no lo podemos dejar, y es la herencia que tenemos en estos 6 fatídicos años de inconsistencias en la situación de la proyección económica y el modelo económico, que puede tener cifras extraordinarias en la macroeconomía. Ahí hay algunos puntos que se salvan, pero hacia abajo algo pasó que no le llegó nunca los beneficios a los más amolados de este país. Y como dije hace algunos días, hoy tenemos una sociedad de 10 millones de mexicanos con 88 pesos en nómina, tenemos otros 5 que no ganan ni siquiera eso, tenemos una problemática que, aunque no es competencia del secretario, pero es una combinación de políticas públicas que no resolvieron el problema, y hoy tenemos mucha delincuencia gracias a estos situación de políticas inhumanas, y que traen como consecuencia que hayamos apoyado a las empresas, como dije, de otro nivel. Y nada más les comento, yo creo que ahora que se va a firmar este tratado, yo le pediría al señor secretario que me pudiera ilustrar si se podrá compensar lo que Estados Unidos hace en agravio de la industria mexicana, pues tratando de quitarle el arancel que se le impuso a China en el aluminio, para que puedan desde luego tener acceso a otros mercados y que podamos tener aluminio, si es que está todavía en manos de la Secretaría de Economía, eliminar este arancel que fue una demanda de doping, y bueno, ver si podemos hacer políticas que compensen esto. Por otro lado, le ruego respetuosamente, señor secretario, que me ilustre, y si tiene la cifra, de cuál es el monto de este gobierno dentro de estos 6 años con relación al programa nacional de financiamiento a la microempresa, del microempresario, y la mujer rural, que es el programa Pronafim. Quisiera saber cuánto se invirtió en este sector y en qué estados fueron los beneficiados en este programa para la micro y pequeña empresa, si me pueda contestar. Quiero terminar brevemente. Cuando uno escucha los números, y a veces no me alcanza a comprender lo que escucho con tal descaro, y afuera en la calle la gente no nos entiende cuando le hablamos de que crecimos, de que el mercado en México creció, de que crecimos 5 puntos, 2 puntos, y ellos siguen viendo su economía deteriorada. Entiendo que va a ser en el próximo gobierno de los compañeras y compañeros senadores de la Cámara de Diputados, tal vez proponer políticas responsables, sí, pero también que vayan en sentido de mejorar la vida de millones de mexicanos
que merecen cambiar este rumbo de tristeza, de hambre y de pobreza que no podemos seguir nosotros avalando. Muchas gracias y es cuanto. Muchas gracias, senador. Señor secretario de Economía, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del resolutivo segundo del acuerdo aprobado por esta Asamblea, le solicito haga uso de la tribuna para responder a los planteamientos que se le han expuesto. Agradezco a las señoras y señores senadores por sus preguntas, por sus intervenciones, y intentaré agrupar las respuestas en función de los temas. Primero, compartir con ustedes que a través de más de 30 años de servicio público y especializado en el sector economía y dentro del comercio exterior, a mí me ha quedado claro un tema. Los acuerdos comerciales internacionales para integrarnos a la economía global han demostrado sin duda ser catalizadores de crecimiento, pero no son instrumentos suficientes para resolver el dilema del desarrollo económico y social. Es necesario el conjunto de políticas públicas, su orientación y su determinación para enfrentar los retos que como nación tenemos. Sin embargo, su impacto positivo es innegable. Como algunos senadores y senadoras lo mencionaron, 1 de cada 5 empleos en esta economía está en este sector. Ese sector paga 30% por encima de los salarios de los sectores tradicionales. No solo ello, los vínculos entre el motor externo y el externo y el interno de la economía son fundamentales, y es nuestra responsabilidad poder seguir alimentando esta vinculación. Así es como uno de los principales objetivos en el sector economía fue haber diseñado una política industrial congruente con el sector externo de la economía. No podemos tener una política de fomento económico dándole la espalda a un realismo de integración global, una economía que en un 73% está integrada al mundo, y por lo tanto el objetivo, precisamente como algunos de ustedes mencionaron, era cómo incrementar el valor agregado nacional en las exportaciones y al mismo tiempo cómo realmente provocar que más pequeñas y medianas empresas se incorporaran a este proceso. Sí, es cierto, en estos 20 años de historia de éxito de la integración en América del Norte, hemos tenido una deuda con las pequeñas y medianas empresas. Por eso fue fundamental que pusiéramos atención en emparejarles el terreno del juego. En 1994 pretendíamos que las pequeñas y medianas vinieran a competir amarradas de un pie y de una pierna, con costos de insumos estratégicos más altos por las concentraciones monopólicas existentes en este país. Les pedíamos que compitieran cuando internacionalmente pagaban financiamientos 1/3 parte menores que los financiamientos nacionales. Les pedíamos que compitieran cuando la energía no solo era muchísimo más cara, al doble de precio que sus competidores al otro lado de la frontera, sino además llegaron a tener crisis de existencia de gas por falta de infraestructura. ¿Cómo queríamos que las pymes fueran a formar parte de la historia de éxito si estuvimos 20 años imposibles de emparejarles el terreno del juego? Eso afortunadamente se solucionó porque esa soberanía tuvo el empuje y el coraje de aprobar reformas económicas fundamentales para incorporar más pequeñas y medianas empresas en el proceso de éxito. Y es así como los tratados internacionales, a partir de esta administración, todos incluyen un capítulo de pequeñas y medianas empresas, porque la conexión con el mundo tiene que ser inclusiva, beneficios a empresas y beneficios a trabajadores. Y en este contexto, así fue como el presidente Peña propuso la creación del Instituto Nacional del Emprendedor. Justamente en esa creación vimos la necesidad de establecer un organismo transparente que pudiera llevar a evaluadores las solicitudes para programas específicos. Por eso lo quitamos de una subsecretaría que tenía muchas acciones discrecionales y lo llevamos a un instituto de la Secretaría de Economía. Solo para darles algunos datos, en el sexenio anterior se apoyaron proyectos PYME por 3,880 proyectos.
en este sexenio fueron 95,639 proyectos. Los créditos respaldados con las garantías del instituto crecieron casi a 500,000 de créditos para pymes. Y quisiera simplemente aprovechar en este tema, hacer una aclaración muy pertinente. Los 4.4 millones de emprendedores apoyados es en la trayectoria de 6 años, pero además incluyen apoyos que son asesorías en la red del emprendedor, porque aprendimos que la sociedad civil tenía que aportar claramente conocimiento e historia para poder promover historias de éxito en las micro y pequeñas empresas de México. Y en conjunto con esa sociedad civil organizada pudimos impactar 4.4 millones de pequeños emprendedores para diseñar estos proyectos. Dentro de este contexto y siguiendo en esta narrativa, efectivamente, este país tiene distorsiones. Hemos crecido en un México que no por embalde revistas internacionales de análisis lo han descrito como 2 Méxicos. Parece que vivimos en 2 países. Un México en el centro norte, que está ligado a una tasa de éxito de incorporación en la economía global, generando empleos manufactureros mejor pagados, y un México en el sur sureste, que parecía que no se ha beneficiado de esta trayectoria de éxito. Pero analicemos el conjunto de políticas que hemos desarrollado y veamos los elementos fundamentales que impactan claramente en el proceso de desarrollo. Va desde elementos básicos. Y aquí, cuando no es común que compartamos historias personales, yo a veces pienso la diferencia en la calidad de educación pública. Yo fui producto de una generación que en los 60s estudiamos toda la trayectoria desde el kinder hasta la universidad en universidades públicas y fuimos beneficiados con becas para estudiar posgrados en el extranjero. Yo me pregunto, si la calidad de la educación en todo el país hubiera sido la misma, tendríamos múltiples de historias de éxito en Chiapas y en Oaxaca y en todo el territorio nacional. La esencia del desarrollo está en nuestro compromiso con políticas públicas adecuadas, con darle al Estado mexicano la conducción en la educación para dirigir las historias de éxito de muchos mexicanos. Y esto va más allá de tratados internacionales. Sin duda, la calidad de los tratados internacionales influye. Y en esta época y en este siglo XXI, esa capacidad ha ido mejorando continuamente. Uno de los temas que ustedes pusieron mucho énfasis fue en el nuevo capítulo anticorrupción del TLC negociado. Este capítulo, por primera vez, lo hace sujeto a castigos y controversias comerciales. Por primera vez, responsabiliza a empresas e interlocutores de empresa en dar pagos de facilitación. Por primera vez nos lleva a ser congruentes en las licitaciones públicas para poder motivar reclamos y poder apuntar a corruptos en el sector privado y público. Esto se llama transparencia y eso se llama compromiso con elementos fundamentales. Sin duda, muchas de sus observaciones tienen que ver con cómo combatir la informalidad en este país. Y el combate a la informalidad empieza por el Estado de Derecho. Un Estado de Derecho que tenemos corresponsabilidades federales, estatales y municipales. Pero soy parte de una generación de economistas que a través de 30 años creímos erróneamente que haber jalado a la economía exclusivamente en la modernidad económica iba a resolver los problemas fundamentales del Estado de Derecho. Creo que hoy, a 30 años de este proyecto, con los éxitos y los claroscuros del mismo, debemos todos comprometernos claramente con el mejoramiento del Estado de Derecho en este país. Y es fundamental seguir avanzando con su apoyo en las legislaciones necesarias con este objetivo. Sin duda, muchas de las preguntas estuvieron claramente establecidas en todos los trabajos del sector economía. Y una de ellas estuvo claramente referida al tema de mejora regulatoria. En el tema de mejora regulatoria hemos trabajado transaccionalmente con la OCDE, un organismo internacional comprometido con este proceso. Y puedo con mucha satisfacción decirles que hemos logrado, no solo a través de la aprobación del legislativo, lograr por primera vez la mejora regulatoria para el Estado mexicano. Lograrla no solo en el marco legal, sino también en la coordinación y en la aplicabilidad práctica. Hoy en México, por primera vez, tenemos claramente políticas públicas para eliminar trámites innecesarios. El esquema 2x1
donde nadie puede introducir una nueva regulación sin eliminar dos existentes, que eso nos ha dado un avance importante para el combate y la tala regulatoria excesiva. Asimismo, la coordinación con estados y municipios ha dado resultados fundamentales y hemos logrado avanzar indiscutiblemente a ese nivel que era el más rezagado para poder concentrarnos en los trámites más estorbosos para la inversión, los trámites de permisos para establecimiento, los trámites de construcción. El resultado final es que lograremos al cierre de este sexenio haber reducido el costo regulatorio del 4% del PIB al 2.5%, medido con la metodología de la OECD. Muchas de sus preguntas fueron también claramente enfocadas a poder definir los logros claros de este sector. El primero, sin duda, es haber restablecido la importancia de una política industrial, de una política de fomento, porque en el siglo XXI va más allá de la manufactura. En el siglo XXI, la manufactura ahora depende de las tecnologías de la información. Y en ese sentido, hemos lanzado a México en el escenario mundial para ser una economía emergente que participa activamente en la nueva política industrial 4.0. Hemos constituido el mapa de ruta conjuntamente con el sector académico, el sector privado y el sector de investigación. Y hemos establecido nuestra presencia en el foro internacional para ser uno de 4 países señalado en el World Economic Forum para conducir este planteamiento. La nueva tecnología de la información en la manufactura no es una cosa del futuro, ya está. Y estamos trabajando con empresas medianas mexicanas para poderlas integrar en el proceso de cambio. Si México tuvo la fortuna de tener una fuerza laboral que destacó a nivel internacional en el siglo XX en la manufactura tradicional, estamos obligados a convertirla, reentrenarla y relanzarla a los nuevos retos de la tecnología. Hoy estamos tranquilos porque el beneficio neto de la aportación de trabajo debido a la alta inversión extranjera directa, que en este sexenio va a llegar a $200,000 millones, un 55% más que el sexenio anterior, y que en promedio están entrando mensualmente a este país $35,000 millones. Esto nos ha dado un saldo neto en la creación de empleos mejor remunerados. Pero sin duda el reto no para ahí, porque el reto es que esos empleos se preparen para las nuevas tecnologías. Muchas de sus precisiones fueron en torno al Tratado de Libre Comercio. Y agradezco las preguntas puntuales porque no hay mejor oportunidad para poder con ustedes compartir los resultados de esta negociación. Pediría a la mesa si me hace favor de ver mi tiempo porque no quiero abusar de él, a pesar de que sé que no hay límite. Secretario, tiene usted un tiempo libre que está determinado así para que pueda contestar las preguntas que le han hecho los senadores y senadoras. Gracias, señor presidente. En materia del tratado, es bien importante poder ubicar claramente los puntos comentados por ustedes. Primero, hay una serie de preguntas en relación a posicionamientos de un servidor antes de la realización del tratado y fueron señaladas y citadas textualmente. No aceptaremos restricciones cuantitativas o tarifas al comercio. Puedo afirmarles con toda seguridad que el acuerdo que eventualmente será remitido formalmente después de su firma a ustedes no tiene ninguna restricción cuantitativa ni ninguna restricción tarifaria. En su conjunto, el nuevo tratado trilateral está a la altura de los mejores acuerdos comerciales internacionales. Sí, efectivamente, existe la posibilidad de que a través de una investigación que está en proceso, en el futuro incierto, los Estados Unidos pueda decidir imponer aranceles del 25 o 30% a los automóviles de todo el mundo. Era la obligación de los negociadores mexicanos tener una garantía contra esa acción. Hay 1 millón de trabajadores mexicanos en la industria automotriz y de autopartes que merecen ser considerados con delicadeza en este proceso. Y en esa carta adicional al tratado, lo que logramos, no solo protegimos el 1.750.000 vehículos exportados en el año 2017, sino sobre ello agregamos más de un 50% de crecimiento hasta llegar a 2.600.000 vehículos. Esto lo que nos dice es que tendremos el espacio de crecimiento
al menos igual al que hemos tenido en todo este sexenio, un crecimiento del 9% mensual en el sector automotriz. Pero adicionalmente obtuvimos una exención total a la exportación de camionetas ligeras, siendo México el primer país exportador o el único al mercado de América del Norte. Esa exención garantiza un crecimiento ilimitado en este sector. Esto todo se conjuga, y para ser precisos y dar respuesta a otro comentario, en el sector automotriz lo que se exige no es un 75% del contenido de Estados Unidos. Se exige un 75% del contenido de América del Norte, de los tres países, que nos lleva del 62.5 al 75. Es necesario cumplirlos para contar con el beneficio de cero arancel. Adicionalmente, en este acuerdo, se considera que del 75% que haremos los tres juntos, México puede hacer un 60% si así lo define su capacidad productiva, y un 40% será repartido hoy por los salarios existentes entre Canadá y Estados Unidos. Frente a una posible redefinición del mercado de América del Norte frente al mundo, estos son más oportunidades para los productores automotrices mexicanos, sin duda, en este contexto. Adicionalmente, hacer referencia al hecho de nuestra capacidad de responder. Les comento que, utilizando la misma excusa, el gobierno norteamericano puso un impuesto al acero y al aluminio justamente antes del fin de estas negociaciones. Originalmente México era un país excluido y al fin quedó incluido igual que Canadá en este proceso. Gracias que en el TLC original y gracias a que en el nuevo TLC, en el capítulo 19, México mantuvo la capacidad de respuesta y su autonomía para iniciar paneles de controversia en lo multilateral en la OMC, o para poder claramente contestar a esta agresión. Fuimos el primer país que contestó a esa agresión arancelaria. Pero no contestamos en acero, porque contestar en acero era darnos un balazo en el pie, encareciendo los automóviles mexicanos y los productos y enseres domésticos mexicanos. Lo que hicimos fue enfocarnos a productos estratégicos en los distritos republicanos más influyentes en el Congreso de Estados Unidos. Y establecimos por $3,000 millones impactos a la pierna de puerco, impactos a los quesos, impactos a las manzanas, con claros efectos directos. Al fin del día, esto nos da una posibilidad, antes de la firma, de ponernos de acuerdo entre los tres países, porque sería incomprensible llegar a la firma de este acuerdo sin eliminar todas las agresiones arancelarias. Sería, sin duda, mi compromiso que antes de que se terminen los siguientes 50 días estaré yo intentando solucionar esta controversia arancelaria. Dentro de los comentarios que se hicieron en materia del Tratado de Libre Comercio, hubo un comentario sobre que finalmente cedimos a la petición norteamericana de tener 2 negociaciones bilaterales. Déjenme ser muy claro. Tuvimos 8 rondas de negociación. Las agendas comerciales tienen sus diferencias. Hay temas bilaterales y hay temas trilaterales. Llegamos a 8 rondas formales y luego tuvimos 2 encuentros intensos, uno entre abril y mayo y uno finalmente de México en agosto y de Canadá en septiembre. Pero les tengo que confirmar, en todo este proceso, la interacción de los 3 países fue profunda. Nunca la canciller canadiense desconoció las estrategias de negociación mexicanas, y el resultado final fue que nos diferenciamos entre los objetivos a conseguir y pudimos claramente asignarnos tareas. Y el resultado final fue que, sumándonos, pudimos lograr un mayor esfuerzo para hacer del nuevo tratado trilateral un tratado en mejores condiciones, con certidumbre plena, y que sin duda parecía increíble hace 1 año y 2 meses que empezamos esta negociación. Un tratado que respeta el multilateralismo comercial, un tratado que respeta el no existencia de aranceles en la región, un tratado que respeta
los mecanismos de solución de disputas que al inicio de este proceso querían ser desaparecidos por la administración en Washington. Finalmente, preservamos nuestra capacidad de paneles de controversia entre inversionista-Estado, entre Estado-Estado, que es el capítulo 20, y el panel de controversia comercial, que es el capítulo 19. Sin duda, de donde empezamos a donde llegamos, este acuerdo nos da gran certidumbre. Hubo una pregunta muy específica. ¿Qué pasaría si no tenemos NAFTA? Sin duda, el equipo negociador mexicano, por indicaciones del presidente Enrique Peña Nieto, diseñó un escenario, el peor escenario. Poder tener una estrategia para apoyarnos en nuestra estructura de tratados internacionales y avanzar. Por ello, ustedes vieron una agenda muy activa que tuvo a los negociadores al mismo tiempo en Europa, al mismo tiempo en Asia y al mismo tiempo en América Latina. Por eso vieron que cerramos el 21 de abril la negociación con Europa en medio de un proceso muy difícil con Estados Unidos para abrirle opciones a los exportadores de productos frescos mexicanos. La diversificación es una estrategia fundamental que gracias al apoyo del Senado de la República hemos podido sostener. Hoy estamos parados frente a un mejor templete para poder seguir adelantando. Como dijo una senadora, la geografía nos da destino, pero su esfuerzo puede ayudarnos a reducir la exposición a ese destino. Y mi mejor experiencia es que la nueva plataforma de acuerdos internacionales puede ser aprovechada en esa dirección. En ausencia de NAFTA, yo les diría que el peor peligro no solo es la desaparición del mejor mercado o del más grande mercado en América del Norte. Les diría que el mayor peligro que siempre observamos es que al caerse el tratado, se abrían deseos por ahí todavía existentes de segmentos proteccionistas que quisieran revertirnos a la política comercial de los 70s, a cerrar la economía, a hacer más cara la vida de los mexicanos. Me preguntaban que qué efecto tiene nuestra política comercial en los más vulnerables y los más pobres. Es muy sencillo. Cada vez, como lo dijo la presidenta de la Comisión de Competencia, Alejandra Palacios, en este país, todavía en el sector agroalimentario, los mexicanos pagan más de un 80% que en otros mercados del mundo, porque hay mercados concentrados. La política de comercio exterior y la política de competencia son otros instrumentos fundamentales para ustedes para poder establecer claramente situaciones donde luchemos contra las concentraciones y logremos estabilizar la canasta de los más vulnerables en la sociedad mexicana. Dentro de las preguntas, y hubo muchas muy específicas, hay una en relación al acuerdo con China, o al acuerdo que relaciona, como ustedes lo refieren. Es un artículo dentro del nuevo acuerdo que se propone a su consideración, que dice lo siguiente: si alguna de las economías de esta región piensa hacer un acuerdo con alguna economía no de mercado, de acuerdo a la definición que existe, tendrá que notificar a sus socios que lo va a hacer y compartir con ellos sus objetivos. Una vez que lo concluya, tendrá también el compromiso de compartir lo que hizo. Nadie restringe a México a hacer acuerdos comerciales con quien México quiera. Lo que sí es observable es que los socios de este club de América del Norte reservan su derecho de seguir perteneciendo al club. Reservan su derecho que ya existe en el actual tratado y se preserva en el nuevo, de con 6 meses de anticipación poderse salir del acuerdo. Y los dos países que permanecen en el acuerdo tendrán que fortalecer su relación bilateral. Así es que nadie cede su soberanía en materia de acuerdos internacionales. Y sin duda reservamos nuestro derecho de pertenecer a los clubes comerciales que nosotros y ustedes nos mandaten. Otro tema fundamental es el sunset, la cláusula de terminación automática o muerte. La propuesta original es que este tratado debería de morir cada 5 años. La propuesta original es que solo con la aceptación de los 3 líderes de América del Norte debería de continuar. Realmente es inadmisible una muerte súbita quinquenal, porque los inversionistas no van a arriesgar su dinero para la creación de empleo en un ambiente así. Finalmente, y con sin duda
el trabajo estratégico conjunto del nuevo gobierno, a quien reconozco una atinada decisión sumar al doctor Seade a esta negociación, pudimos definir una solución. Hay que reconocer que el acuerdo original, el TLC de América del Norte, tuvo una gran falla. Por 22 años nunca estuvo sujeto a una revisión de efectos y consecuencias. Hoy, la política pública en ambientes democráticos abiertos no se puede sostener por sí sola en el tiempo. Debemos de rendir cuentas a los ciudadanos. La revisión sexenal que se incorpora en este acuerdo es fundamental para que no nos vuelva a pasar lo que pasó con el acuerdo original, que no nos dimos cuenta que creció el disgusto de manera importante entre la sociedad norteamericana de aquellos que creyeron que se desplazaban sus trabajos y su futuro a través de la nueva integración comercial. Seamos o no, como creo que es el caso, responsables de ello, lo que sí tenemos que hacer es el compromiso de cada 6 años revalorar y poder relanzar a 16 la vida de este acuerdo. Creo que es saludable para la conducción de las políticas públicas que demanda la sociedad en este siglo. En otro tema que también fue tocado es el tema de la protección de patentes. Déjenme simplemente compartirles que en el mundo hoy existen 2 líneas fundamentales: la farmacoquímica y la biotecnológica. Hoy, más del 90% de las soluciones se sigue sustentando en la farmacoquímica. La biotecnología, sin duda, es la medicina del futuro. Déjenme decirles que en el capítulo de protección intelectual es un capítulo que incluye muchos elementos además del tema farmacéutico. La negociación que nos llevó en este apartado tuvo un gran éxito. El sistema mexicano de vinculación entre COFEPRIS y el INPI es un ejemplo mundial para eliminación de excusas y de litigaciones innecesarias, y le ha dado una gran efectividad a la industria genérica. Ese proceso se mantuvo intacto en la negociación y es responsable por el 90% del gasto en salud pública. La consideración es que hoy en México la protección de datos biotecnológicos existe por 8 años. Sí, en la negociación se avanzó a un reconocimiento de 10, pero es un reconocimiento que nos sin duda manda las señales para un mayor desarrollo de innovación en la medicina del futuro. Hay enfermedades que en la farmacoquímica solo se administran y el costo salud por una esperanza de vida larga es altísimo. La biotecnología puede dar soluciones más cortas independientemente del costo de investigación y desarrollo. Pero también está claramente explícito en el acuerdo que cualquier industria de genéricos puede pedir ya el procesamiento para entrar al día 10 más un día directamente a la comercialización en el mercado. No quiero abusar más del tiempo, revisaré mis notas y si hay preguntas pendientes trataré de resolverlas y contestarlas en mi siguiente intervención. Muchísimas gracias.